Bienvenidos a la sesión 3 de Contabilidad Denominacional. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a conocer la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice: hacer discípulos a todas las naciones, comunicando el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles, basado en Apocalipsis 14, 6 al 12. Invitándolos a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a su iglesia remanente, instruyendo a las personas a servirle a Él como Señor y a prepararlos para su pronto regreso. Seguidamente vamos a conocer la visión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En armonía con las grandes profecías de las Escrituras, entendemos que el clímax del plan de Dios es restaurar a toda su creación en completa armonía con su perfecta voluntad y justicia. Es en este contexto en el que todas las organizaciones, asociaciones y fundaciones de la Iglesia se han creado con el fin de realizar tres objetivos. Vamos a conocerlos. El primer objetivo es predicar, y para cumplir con este objetivo es que se han creado las iglesias, congregaciones, misiones, asociaciones y el servicio voluntario. El segundo objetivo también es enseñar. Enseñar mediante las escuelas, las universidades, seminarios, editoriales, radio y televisión, ya que todos los libros que se han impreso en estas editoriales e imprentas llegan a cada casa, a cada hogar, con el fin de dar el mensaje de esperanza. Y el tercer objetivo es sanar. Este objetivo se cumple mediante las clínicas, hospitales, sanatorios, ONGs e industrias alimentarias. Es así que actualmente en 206 países hay presencia adventista. Predicamos en 891 lenguas y dialectos. Publicamos libros y revistas en 369 lenguas y dialectos. Y para esto contamos con 61 editoriales e imprentas. En el sector educativo tenemos 7.084 unidades educativas, 1.673.826 estudiantes, 18 fábricas de alimentos, 790 hospitales, clínicas y orfanatos. En promedio, cada año 680 misioneros de autosostén dejan su país para servir en alguna parte del mundo. 68% de los adventistas viven en América Latina y África. 65 centros de producción y medios de comunicación son los que actualmente contamos. 120 países cuentan con la ayuda de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, más conocido como ADRA. 232.168 son los empleados los cuales trabajan en este servicio. Y por último, contamos con 17.592.397 adventistas alrededor del mundo. Es una bendición total de nuestro Dios el que actualmente tengamos esta presencia a nivel mundial. Y queremos dejarlos con esta reflexión. Todo el trabajo que nosotros hacemos dentro de la obra, dentro de la Iglesia Adventista, debe ser para honra y gloria a nuestro Dios. Porque nosotros no servimos a un ser humano, servimos a un Dios grande y omnipotente. Nuestro servicio debe ser solo para Él, por eso debemos dar siempre lo mejor. Dios nos hace responsables de nosotros, del mundo, nuestros prójimos y los recursos materiales. Cuando vivimos para Él, Dios bendice nuestros esfuerzos. Esto lo comenta la hermana Elena G. de White en Mayordomía Cristiana. Y por último, recordemos lo que dice el Señor en su palabra, en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Podemos tomar el huerto del Edén como este mundo. Todo lo que está aquí está en nuestras manos. Nosotros debemos ser instrumentos de Dios para sacar el mayor provecho de todos estos recursos y llevar adelante su obra, predicando, enseñando, sanando y sirviéndole a Él con lo mejor que tenemos. Ahora sí, vamos a entrar al aspecto contable que nos corresponde en esta sesión 3. Pero antes vamos a repasar un poquito los conceptos que ya tenemos que tener bien claros. Uno de ellos es, ¿qué es contabilidad denominacional?
¿Alguna idea? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de la contabilidad denominacional? ¿Por qué nos va a ayudar la contabilidad denominacional a nosotros conocerla, ahora que estamos en esta etapa de formación? Y la tercera pregunta es, ¿de qué manera la Ley de Libertad Religiosa beneficia a las instituciones y asociaciones adventistas? La clase pasada vimos que gracias a la Ley de Libertad Religiosa nosotros podíamos gozar de una serie de exoneraciones. Estas tres preguntas ustedes las van a responder y vamos a llamar a esta evaluación cuestionario 1. Ustedes van a responder estas preguntas, van a ser colgadas para que ustedes puedan responderlas en el Patmos. Se va a colgar un anuncio de las fechas de inicio y fin que le corresponde. El aspecto contable de la contabilidad denominacional. En nuestro país, según el Código Civil, las asociaciones sin fines de lucro se constituyen generalmente como asociaciones y fundaciones. En las clases pasadas ya hemos visto qué clase de asociaciones, qué clase de fundaciones nosotros tenemos como iglesias. Para llevar la contabilidad de estas asociaciones, nosotros tenemos que regirnos de un marco legal. Ya que somos empresas sin fines de lucro, tenemos que ver cuál sería, se puede decir, el proceso que debemos darle a cada hecho económico que pasa en nuestra empresa. Y dentro de este marco legal tenemos la resolución 1398, que lo emitió el Consejo Normativo de Contabilidad, la FAPS 116 y 117, y la resolución también emitida que aprueba el Plan de Cuentas General Empresarial, que es el que todos conocemos y el que actualmente se está usando. Antes de entrar a ver estas leyes, ya que son leyes internacionales, tenemos que definir dos conceptos: el concepto contribución y el concepto no lucrativo. En simples palabras, ¿qué vendrían a ser las contribuciones? Las contribuciones son montos de recursos de proveedores, que son los que nos lo otorgan, y no esperan nada a cambio. Simplemente ellos lo otorgan sin esperar nada, que se les dé ningún servicio. Son donaciones. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos del no lucrativo? Son aquellas fundaciones, asociaciones o empresas de las cuales el propietario no espera ninguna ganancia. Todas las utilidades que se obtengan van a ser reinvertidas en la misma fuente de ganancia. Es decir, todas las utilidades que yo obtenga del sector educativo en el cual estoy invirtiendo se van a reinvertir en el mismo giro del negocio, en la educación. ¿Qué nos dice la primera resolución emitida por el Consejo Normativo de Contabilidad? Nos dice que en aquellas circunstancias en las cuales no existan ningún tipo de leyes adoptadas dentro del país, se van a usar las normas internacionales de contabilidad emitidas por el IASB, las cuales nos van a autorizar usar los principios de contabilidad utilizados en los Estados Unidos de América. Ustedes van a poder ampliar este tema cuando lleven el curso de contabilidad internacional. Entonces, bajo esta autorización que nos da la resolución, en nuestro país utilizamos el FAPS 116 y 117, que son normas que están de acuerdo a los US GAAP de los Estados Unidos de América, las cuales nos indican cómo contabilizar en las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, vamos a empezar analizando la primera, FAPS 116. Esta FAPS lo primero que nos dice es qué características deben tener las empresas para que sean clasificadas como sin fines de lucro, ¿sí? ¿Cómo distinguimos una empresa con fines de lucro y una sin fines de lucro? Entonces nos dice, las empresas no lucrativas deben tener contribuciones de montos importantes de recursos de proveedores que no esperan un reembolso pecuniario proporcional o compensado. Segunda característica, sus fines operativos deben ser distintos que proporcionen bienes o servicios con una utilidad. Y en tercer punto,
debe haber ausencia de intereses por parte del propietario. Seguimos. Cuando hablamos de contribuciones de efectivo y otros activos, incluyendo las promesas de dar, ¿a qué nos referimos? Un ejemplo de esto puede ser las ofrendas o los diezmos. Entonces, ¿cuál sería una contribución? Todo lo que nosotros recibimos sin esperar nada a cambio. Es por eso que la ofrenda y diezmo es considerada una donación. Esto se aplica normalmente en las iglesias, en las misiones y o asociaciones. ¿Qué más tenemos? Nuevamente la norma nos define qué es contribución. Ya tenemos una idea, sin embargo, vamos a leer lo que nos dice la ley literalmente. Es un traspaso incondicional de efectivo o de otros activos de una entidad o una liquidación o cancelación de sus pasivos en una transferencia no recíproca voluntaria por otra entidad que actúe en carácter distinto al del propietario. Cuando hablamos de otros activos, no necesariamente estamos hablando de dinero. Una donación puede ser un terreno, un edificio, instalaciones, suministros. Algunos donan terrenos para que armen una iglesia, otros donan terrenos para que se arme una universidad. Hay distintas maneras de donar o de contribuir, como es el término legal. También existen las promesas de dar. Existen personas que dan una promesa y dicen, yo no voy a contribuir en este momento, pero sí lo voy a hacer en un futuro. Eso vendría a ser una promesa de dar. Vamos a leer lo que dice literalmente la norma. Una promesa de dar es un convenio escrito u oral para contribuir efectivo u otros activos a otra entidad. Sin embargo, para reconocerlas en los estados financieros debe haber suficiente evidencia en la forma de documentación verificable que se hizo y se recibió una promesa. Es decir, si yo voy a considerar en mi contabilidad una promesa de dar, que es una contribución que yo voy a recibir en un futuro, yo necesito demostrar que esa promesa se va a cumplir. Debo tener un papel escrito, puede ser una declaración jurada o lo que normalmente nosotros usamos. Cuando nosotros nos dan los sobres de diezmo, nos dan se puede decir, unas boletitas adentro en las cuales ustedes ponen su nombre, cuánto se están comprometiendo a dar y ustedes adjuntan el dinero o lo pueden adjuntar después cuando son promesas de dar para ocasiones especiales. ¿Qué más tenemos? Una condición impuesta. Hay personas que se comprometen a dar algo en el futuro, sin embargo, condicionan esta contribución. ¿En qué consiste esta condición? Vamos a ver. La condición impuesta por el donador sobre un traspaso de activos o una promesa de dar especifica un suceso incierto, cuya ocurrencia o falta de ocurrencia da al que promete un derecho a devolución de los activos transados o libera al prometedor de su obligación de traspasar los activos prometidos. Si esa condición no se cumple, ellos están en todo su derecho de reclamar que se les devuelva si en caso ya lo dio, o si en caso no lo dio, simplemente se extingue esta promesa de dar. Las contribuciones recibidas serán reconocidas como ingresos o ganancias en el periodo que se reciben y como activos, disminuciones de pasivos o gastos, dependiendo de la forma de los beneficios recibidos. Las contribuciones recibidas serán cuantificadas a sus valores razonables. Es decir, si yo recibo promesas de dar en este año 2016 o tengo contribuciones de diezmos, ofrendas en este año 2016, yo los debo reconocer en este periodo. No los puedo pasar para el año siguiente. Y en ese contexto vamos a distinguir lo que es contribución de servicios, porque hasta ahora hemos visto cosas tangibles, que pueden ser terrenos, edificios, dinero. Pero ¿qué pasa cuando alguien se compromete a contribuir con un servicio o donar un servicio? ¿Qué es el servicio contribuido? Las contribuciones de servicios recibidos serán reconocidos si crean o aumentan los activos no financieros o requieren habilidades especializadas
y necesitarían comprarse si no se suministran por donación. Por ejemplo, si una iglesia quiere ser construida y necesita que por favor todos los miembros apoyen o aporten con algo, por ahí un feligrés se puede comprometer en hacer el pintado. Esto sería una contribución de un servicio. ¿Por qué? Porque si en caso no hubiera eso, la iglesia va a tener que contratar a un pintor y este pintor va a tener que pagársele para que él pueda pintar. Este tipo de donaciones sería un servicio contribuido, porque un feligrés se está comprometiendo a donar sus servicios, que no cualquiera lo puede hacer. La entidad que recibe servicios contribuidos debe describir los programas o actividades para los que se usaron dichos servicios, naturaleza y extensión de los servicios en el periodo y monto reconocido como ingresos. Más o menos valorizamos en cuánto se le pagaría a un pintor de afuera y ese monto que le pagaría yo al de afuera lo considero como un servicio contribuido, como una donación. Entonces vamos a recapitular todos esos conceptos que hemos visto que nos define la norma. La contribución recibida, que viene a ser cualquier traspaso de activos o bienes de parte de un proveedor que no espera nada a cambio. La promesa de dar, que es un documento escrito en el cual el donador se compromete a dar algo en el futuro. La condición impuesta, que es cuando el donador se compromete a dar si se cumple una condición que él lo ha establecido. La contribución recibida, que puede ser en activos, en bienes o también en servicios contribuidos, como lo acabamos de definir. ¿De qué más nos habla esta norma? Esta norma también nos especifica y nos dice, las promesas condicionadas de dar dependen de la ocurrencia de un suceso futuro e incierto. Para obligar al promitente, es decir, al proveedor, al que está donando, deberán comunicarse cuando las condiciones de las que dependen se cumplan sustancialmente, es decir, cuando la promesa condicionada se vuelve incondicional. Y aquí tenemos un ejemplo para tener una idea más clara de qué nos quiere decir la norma con esto. Por ejemplo, si nosotros somos los donadores, nos comprometemos a dar cierta cantidad de dinero a una asociación y les ponemos la condición de que anualmente nos haga un informe. Si la empresa no nos hace el informe, simplemente nosotros dejamos de donar. Esta condición la llamaríamos que es una condición sustancial, porque la empresa sí o sí va a tener que hacer el informe. No es algo tan complicado o algo que no vaya a ocurrir en el futuro. Es algo que la empresa está dentro de todas sus posibilidades de las que puede realizar. Ese sería un claro ejemplo en lo cual podemos definir qué es una promesa condicionada de dar. La contribución hecha. Deberán reconocerse como gastos en el periodo en que se hacen y como reducciones de activos o incremento de pasivos, dependiendo de la forma de los beneficios dados. Esta ya es la otra cara, se puede decir, de la moneda. Hasta aquí hemos hablado de cómo nosotros contabilizamos las contribuciones recibidas. Pero ¿qué pasa si nosotros como asociación, como misión, nosotros queremos donar a otra entidad? Entonces esta va a ser una contribución hecha. Tenemos como ejemplo todo tipo de donaciones que pueden ser pecuniarias, no pecuniarias. Ya hemos visto qué tipos de contribuciones hay. Y esta norma nos indica de que van a ser reconocidas como gastos en el periodo o como disminución de activos o pasivos, dependiendo de la forma, ¿no? Acabamos de mencionar que todas estas contribuciones hechas van a ser medidas al valor razonable. Entonces, ¿qué es valor razonable? Que es un término que acabamos de ver. ¿Qué idea ustedes tienen por valor razonable? Al inicio mencionamos que este tema nosotros lo podemos ampliar ya que son normas extranjeras de los Estados Unidos,
las podemos ampliar cuando estudiemos contabilidad internacional. Pero en caso no lleguemos a ver el curso en nuestra carga, nosotros podemos averiguar qué es el valor razonable, ya que es un término que lo vamos a ver siempre en todos los cursos que nos hablen de finanzas. Este y otros conceptos nosotros lo vamos a poder encontrar en el marco legal que hemos visto, que son las resoluciones, las FABs, la resolución que aprueba el plan de cuentas y además el manual práctico para ONGs del CPC Jaime Flores Soria. Es un manual que tiene todas las cosas bien claras. Ustedes lo van a poder entender si ustedes quieren ampliar este tema. Recuerden que ustedes pueden encontrar esta y otras informaciones leyendo su módulo, su manual, que ustedes lo tienen a la mano, y también cualquier consulta, pregunta que ustedes tengan, recuerden que nos encontramos todos los miércoles a las 7 de la noche mediante la plataforma virtual. Que tengan un gran día y que Dios los bendiga. Nos encontramos en la siguiente sesión.